Consciente, bienvenidos a la conciencia del mapache, estudiante de biología de noveno semestre en la Universidad de Cartagena, y el día de hoy traeremos a nuestra primera invitada de la Universidad de Cartagena, una profesora que ha tenido cargos administrativos, fue la creadora de la maestría en bioquímica, ha sido escritora de artículos y libros científicos, también ha sido coordinadora en diferentes programas de extensión, ha organizado eventos de talla nacional e internacional, como el Congreso de Bioquímica, y ha apoyado en eventos en colegios, gestión de varios convenios, etcétera, etcétera. Nuestra invitada de hoy tiene una formación en química farmacéutica en la Universidad de Cartagena, un doctorado en ciencias, convención en bioquímica en el Instituto Venezolano de Investigación Científica. Tiene un posgrado en bioquímica del cáncer en la Universidad de Cartagena y es líder del semillero de investigación sin cáncer, que está vinculado al grupo de investigación de bioquímica y biología celular del cáncer en la Universidad de Cartagena desde el 2018. Con nosotros nuestra querida profe Marisela, le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos, encantada de estar aquí con ustedes en Fundación Mapache. Mil gracias por esta invitación, encantadísima. Muchas gracias a usted, profe, por aceptar nuestra invitación. Bueno, para ir entrando en contexto con todos nuestras personas conscientes que se conectan en el día de hoy, coméntenos un poquito sobre de qué vamos a estar hablando. Bueno, hoy vamos a estar abordando un tema súper interesante para todos, el cual es el cáncer. Es el área en el cual he estado trabajando durante más de 15, 20 años y es un tema que me apasiona increíblemente. Tal vez abordaremos algo que tiene que ver con el estrés oxidativo y el daño al ADN, pero más allá de eso, cómo nosotros podemos conocernos, de pronto echar para atrás algo de lo que el estrés oxidativo, el daño que nos puede causar, para evitar que el cáncer nos llegue. Aunque a veces pensamos que es inevitable, en realidad no es tan inevitable. Entonces la idea es conocer un poco acerca de esa temática. Ok. Bueno, sí, el cáncer es, bueno, quien no ha oído hablar sobre el cáncer y quien no ha leído también sobre el cáncer y todo lo que conlleva. Bueno, nosotros aquí el grupo administrativo de la conciencia del mapache estuvimos viendo pues el artículo científico de la profe Marisela, que lleva por título el título de la reunión en el día de hoy, y queremos saber, profe, cómo, dónde, por qué llevó a usted y a sus colaboradores a realizar este proyecto, cómo nació, de dónde surgió, qué pasó allí. Bueno, resulta, si nos vamos a la historia, yo comencé a trabajar cáncer porque me tocaba. Realmente cuando fui a estudiar el doctorado en el IBIC en Venezuela, tenía que hacer unas pasantías en ciertos laboratorios y en últimas lo único que no me aceptó fue el de cáncer. Pero en algún momento dije, wow, ¿cómo es que eso no me va a aceptar? Y comencé a trabajar arduamente crear mi hoja de vida para que ese tutor me pudiera aceptar. Y después que entré ahí, pues me di cuenta que estudiar bioquímica sin estudiar cáncer, para mí era como que no podía ser cierto, porque el cáncer te obliga a estudiar bioquímica profundamente y para mí es un área muy, pero muy bonita. O sea, yo soy una apasionada de la bioquímica. Estando ahí, pues comenzamos a ver, una de las cosas que a mí me encanta es trabajar con productos naturales. De hecho, mi pregrado fue en productos naturales, mi tesis de pregrado fue en productos naturales, y entonces siempre he pensado que en los alimentos, en nuestro estilo de vida saludable,
pueden estar todas las cosas que nos hacen bien y también aquellas que nos hacen mal. Y comenzamos a ver que realmente algunas cosas del exterior podían influir en el ADN, o sea, podían dañar esa parte de la célula que permite que luego aparezcan dos más y dos más y dos más, ese crecimiento que muchas veces en nuestro entorno, en nuestro ser vivo, en nuestra misma persona es natural, podemos hacer que varíe. Entonces, era como fundir en algún momento los productos naturales y el cáncer, que es lo que a mí me gusta, y poder abordar una temática de qué cosas nos hacen daño y qué cosas pueden ser saludables, pero al mismo tiempo, si ya tengo el cáncer, cómo a partir de esas mismas alimentación o esas mismas cosas que vemos en nuestro entorno, podríamos darle la vuelta y que se conviertan en anticancerígenas. Entonces, fue un proyecto que nació desde hace muchísimos años, como desde el 2003, 2004, y he venido trabajando desde hace. Ok, bueno, cabe resaltar a todos los que nos están viendo en el día de hoy que este artículo fue un artículo de revisión, un artículo en donde estuvieron revisando mucha información, mucha bibliografía, entonces de allí pues vamos entendiendo un poquito más cómo van haciendo el proyecto del estudio de la profe Marisela con respecto al cáncer y cómo el cáncer y el estudio de la bioquímica ha tenido un impacto en la vida personal de la profe Marisela. Entonces, profe, en lo personal, hablando de su opinión, ¿cuál fue el hallazgo más impactante que usted dijo, wow, al momento de revisar esta bibliografía? Bueno, imagínate que lo más impactante fue darme cuenta que cuando comenzamos a trabajar, cuando yo comencé a trabajar esto, mi idea era poder buscar un fármaco que fuera natural, que evitara esos efectos secundarios que todos conocemos de las personas a quienes tratan con cáncer, como la caída del cabello, la disminución en el sistema inmune y por ende pueden tener otras enfermedades secundarias, la fragilidad en la piel, cualquiera de los efectos adversos. Para mí lo más importante era conseguir un tratamiento que de alguna forma no tuviera nada que ver con las células normales y de esa forma disminuir los efectos adversos. Entonces, yo pensaba que si, así como cuando uno coloca en un plato de comida un poco de proteína, un poco de lípidos, un poco de carbohidratos, tú haces como que un mix realmente de comida saludable. Yo decía, si yo puedo administrar 2 o 3 fármacos que sean en pequeñas dosis, tal vez no le hago daño a las células normales, sino solamente a las células malignas. Y de hecho fue así. Cuando comencé a trabajar, ¿qué podía suceder en una célula normal? Las células de cancerígenas, me di cuenta que había un efecto que se llama efecto Warburg. Explicados así como de manera muy sencilla, el efecto Warburg tiene que ver con esa cantidad de estrés oxidativo o no sé, de compuestos que pueden cambiar o los iones que pueden estar normalmente en la sangre y en nuestro cuerpo. Y pues eso es lo que más aumenta cuando hay un cáncer. El hecho de que las células estén tan apretadas, pero tan apretadas que no hay oxígeno, hace que algunos metabolismos se desvíen para vías que no son usuales. Entonces yo dejé de ir más hacia el blanco del ADN y me enfoqué un poco más en lo que llamamos estrés oxidativo. Comenzamos a mirar en la bibliografía qué podía hacer. Y en ese momento me encontré con un compuesto que se llama disulfiram. El disulfiram es un compuesto que es como un dímero de dietil-ditiocarbamato. Palabras más, palabras menos, es un compuesto que hace muchísimos años se utilizaba para el efecto antabús. El efecto antabús es ese efecto que tienen las personas cuando toman mucho alcohol. O sea, esa resaca, ese guayabo que nosotros pedimos, bueno, ese medicamento se le daba a las personas alcohólicas para que pudieran tener todo el tiempo ese efecto y de modo que no pudieran tomar más. Ese compuesto es muy, pero muy tóxico, pero a muy bajas dosis.
comenzó a ser utilizado como anticancerígeno. Y además de eso, algunos metales podían también unirse a ese compuesto, entonces la dosis disminuía muchísimo más. Entonces, el compuesto, ese fue el compuesto que a mí me llamó la atención como algo que pudiera tener un efecto en tabú, también puede ser anticancerígeno. Y luego me di cuenta que el que es el antioxidante, había muchas moléculas en nuestro organismo o en nuestro entorno que pueden ser antioxidantes, como por ejemplo los flavonoides que los podemos encontrar en el vino, los carotenos que los podemos encontrar en algunas frutas, y además de eso, ellos administrados con prooxidantes, que son, por ejemplo, moléculas que ayudan un poco a crear ese estrés oxidativo solo para que la célula diga, me voy a morir solita, no voy a matar al que está al lado mío, solo un poquitico porque la dosis es muy pequeña. Entonces comencé a mirar, por ejemplo, metales como el cobre, el zinc, el cobalto, que son metales que hacen parte de nuestras enzimas, no son metales tóxicos como tal, o sea, no utilicé arsénico, mercurio, cadmio, que clásicamente son los tóxicos. Ok. Al administrar un poquito, una dosis muy pequeña de uno de esos metales prooxidantes, con una dosis muy pequeña de un antioxidante, yo conseguía, sorpresa, mataba las células cancerígenas, pero no mata las células normales. Y ahí pues comencé a pues a ahondar muchísimo esto. La bibliografía, el antabús, fue como mi, mi, mi punto de partida junto con el efecto Warburg, el entender el efecto Warburg. Okay. Estos estudios se hicieron in vitro directamente, bueno, se hicieron en laboratorio y se administraron estos a células cancerígenas, ¿cierto? Sí, durante el Okay. estudio hemos trabajado muchísimas células cancerígenas y lo hemos hecho eso en líneas celulares. Lo hemos hecho Okay. en cáncer, celulares de cáncer de mama, de pulmón, de colon, de próstata, de melanoma pigmentado y no pigmentado, eh, en ovario, y también hicimos una contraparte con fibroblastos normales y los fibroblastos estaban bellos mientras que todas las demás células siempre estaban muertas. Okay. Muy interesante, ¿cierto? Porque de pronto en los seguidores de la conciencia del Mapache y de Fundación Mapache hay personas que están muy interesadas en lo que son los animales, por decirlo de esa manera, en los vertebrados e invertebrados. Pero qué interesante conversar sobre temas como el cáncer, que es un tema de interés público, o sea, es un tema que a todos nos debería interesar. Hay un tema del que estamos expuestos, al que estamos expuestos, porque todos los días consumimos distintos tipos de alimentos, nos exponemos al sol. Y bueno, hablando de esto, ¿cuáles son los factores en toda esta investigación? Ah, bueno, antes de preguntarles, esos estudios que usted hizo con ese tipo de medicamentos fueron probados en personas con cáncer. No, hasta allá, hasta allá no hemos llegado. Los estudios Ok. así que implican personas son estudios clínicos. Además de eso, antes de seguir hay que hacer también estudios en ratones. Eh, Eso es precisamente lo que ahora estamos intentando comenzar a hacer, trabajar ratones. eh, y en ratones es súper importante y súper chévere trabajar esto porque el metabolismo de ellos es muy parecido al de nosotros. No es lo mismo administrarlo en células que administrarlos en ratones o en seres vivos, porque todo el metabolismo puede cambiar. Todo puede cambiar. El medicamento Claro. puede o exacerbarse o puede disminuir su acción. Entonces es muy diferente. Y acá en ratones, lo bonito es que nosotros debemos inducir el cáncer. Entonces le damos un fármaco que induce, por ejemplo, en las ratitas hembras,
cáncer de mama, por ejemplo, y luego extraemos, le damos de alimentación nuestro fármaco y luego ya se extraen las mamas para mirar eh, cómo está realmente el cáncer, si está bien, si no está bien, si aumentó, no aumentó y demás. Eso es súper interesante. No solamente eh, se utilizan ratones, que es lo más fácil en el laboratorio, sino que también se utilizan perros. A veces nos olvidamos de que el cáncer es un crecimiento descontrolado de células y que eso se da en todos los seres vivos, en todos. Los perros y los gatitos, por Claro. ejemplo, el boom de la cantidad de cáncer que se están viendo en perros y en gatitos es súper, súper grande. E incluso también podemos tener modelos en los cuales podemos tener modelos en los cuales se crean tumores en discos de papa con una, con una bacteria estupefaciens, entonces también se pueden hacer estudios ahí, porque es que todos estamos expuestos a eso. Sí, claro. Bueno, y mencionando lo de que en, en las pruebas con ratones se, se induce este cáncer, por así decirlo, con un medicamento. Bueno, ¿qué induciría en seres humanos estas respuestas o desarrollo del cáncer? Según lo que ya se ha revisado y sabe nuestra experta del día de hoy. Bueno, mira, todos los seres humanos o sea, hay dos cosas súper importantes. Ustedes disculpen, pero todos ahora tenemos perros y el perro me tiene al borde de un ataque. Todos en nuestro organismo tenemos dos cosas súper importantes. Nuestra genética, o sea, cómo nacemos, nuestra ADN, lo que nosotros tenemos en nuestro organismo, y la epigenética, es decir, lo que nuestro entorno hace en nosotros. Entonces, para que un cáncer inicie, no necesariamente tenemos que estar expuestos solamente. O sea, eso es mentira que una persona que está expuesta todo el tiempo, bueno, no es mentira, no es mentira, sino que es poco probable que una persona que esté expuesta todo el tiempo al humo del cigarrillo, que esté fumando, tenga cáncer de pulmón, por ejemplo. Si la persona no tiene una predisposición genética, la probabilidad disminuye. ¿Ok? Pero si tiene una predisposición genética, la probabilidad es más alta. Entonces, en conclusión, para que un cáncer se dé, debemos tener dos cosas. Una predisposición genética, es decir, que nosotros en nuestro ADN tengamos, ay Dios mío, se las voy a presentar. Ven acá. Que nosotros en nuestro ADN tengamos realmente todas las enzimas necesarias para que ese cáncer detone, y además de eso que nosotros estemos expuestos a algo que detone el cáncer. Entonces son dos cosas, la genética y la epigenética juntas. Pocos cánceres realmente Ok. son solamente genéticos, como por ejemplo el cáncer de mama. Claramente el cáncer de mama tiene un gen que si tú lo tienes, pues sí o sí la predisposición y la probabilidad de que te dé cáncer es muy alta, por ejemplo. Pero la mayoría siempre tienen una parte genética y una parte epigenética, ¿no? Es lo normal. Ok, ok. Bueno, allí van escuchando todos nuestras personas conscientes en el día de hoy para que vayan anotando y vayan preparando sus preguntas para la sesión de preguntas. Ahora, profe, Dígame. en el artículo menciona oxígeno o eros, que se caracterizan, dice que afectando la estructura y la función de algunas moléculas celulares. Y en el artículo lo mencionan como de una manera muy importante. Entonces me gustaría que nos contara de una manera más detallada qué son los eros y por qué se menciona en el artículo como algo tan importante. Bueno, así, técnicamente hablando, científicamente hablando, los eros son especies reactivas de oxígeno. Ay, Dios mío. Denme un segundo, por favor. No se preocupe. Así le damos tiempo
a las personas que nos están mirando a que vayan anotando sus preguntas y las vayan teniendo listecitas ahí para cuando podamos hacerlas. Entonces ahí vamos con todo lo que nos ha dicho la profe Marisela, un tema tan importante como los en cáncer, haciendo sus preguntas y sus anotaciones, porque es un tema de interés público, ¿no? Tal vez hayan vivido alguna experiencia con alguna persona cercana y esta entrevista les dé información muy valiosa. Ahora sí, profe. Bueno, coméntenos sobre los ceros. Los eros, técnicamente hablando, son especies reactivas de oxígeno. Eso quiere decir especies en nuestro organismo que tienen la molécula de oxígeno y que son capaces de dañar otras cosas que están en nuestro organismo. A esas otras moléculas que están en nuestro organismo nosotros le llamamos macromoléculas y pueden ser lípidos, proteínas, glúcidos, entonces los dañan. La idea es que, pero al mismo tiempo, como no todo es tan malo, ni todo es tan bueno, cuando los eros están en nuestro organismo de una forma como equilibrada, ellos son capaces de activar gran cantidad de genes que nos ayudan a protegernos. ¿Ok? Y esa es la parte que se trabaja desde el grupo que yo lidero. Pero básicamente la mayoría de los eros son bastante malignos porque cuando están en nuestro organismo siempre están en alta cantidad. Y eso genera algo que nosotros llamamos estrés oxidativo. Y es algo así muy parecido al estrés que nosotros tenemos normalmente. O sea, es un desbalance en algo. En este momento, cuando hablamos de oxidativo, es un desbalance entre la cantidad de oxidantes y de antioxidantes que tenemos. Así igualito que cuando nosotros decimos estamos estresados, tenemos un desbalance, ya sea hormonal, ya sea anímico, ya sea en unas hormonas más que en otras. Es exactamente igual lo que hacen los eros. Ok, entonces se podría decir que los eros controlan o están involucrados en el balance de los óxidos en el cuerpo, por así decirlo. No, los eros son los oxidantes. Quienes quienes están realmente involucrados en que ellos no existan en gran cantidad son las moléculas antioxidantes. Y dentro de las antioxidantes, por ejemplo, tenemos, en nuestro organismo tenemos el antioxidante natural por excelencia, que es el glutatión. Es una molécula que nosotros tenemos dentro y cuando hay mucho arroz, ella se activa y como que se come todo eso pupón y los lleva y los saca del organismo. Externamente nosotros podemos consumir frutas y verduras que son altas en antioxidantes, por ejemplo la uva, la naranja, la guayaba, la mayoría de las frutas y verduras tienen gran cantidad de antioxidantes y eso nos ayuda a mantenernos equilibrados. Ok, entonces si los fármacos enfocados en el cáncer se miraran desde el punto de vista del estrés oxidativo, serían excelentes, o sea, serían unos fármacos maravillosos, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que estos fármacos enfocados en el estrés oxidativo para el cáncer podrían ser efectivos? ¿De qué manera? Mira, dos cosas. Uno podría simplemente llevar todos estos tratamientos a un estado un poco más de estudios preclínicos y clínicos, que era lo que te comentaba hace poco. Llevar los animales y luego sí llevarlos a humanos, pues ya sea un estudio doble ciego, placebo, como sea, y de ahí determinar su eficacia, su eficiencia, su biodisponibilidad y todo esto. Eso sería como lo mejor. Pero yo personalmente creo que para llegar allá se necesita muchísimo dinero, interés de la farmacéutica, tiempo y gran cantidad de cosas que de pronto para nosotros, así de cerca y nosotros que estamos en el diario vivir, nos queda como un poco más difícil. Seamos sinceros, la mayoría de estos
estudios se dan en los grandes, en los países muy, muy desarrollados con grandes cantidades de dinero y realmente nosotros estamos dando grandes pasos en investigación, pero nos falta un poco. ¿Qué recomiendo yo o cómo nosotros podemos obtener estos fármacos? De pronto no lo vamos a obtener como fármacos, lo vamos a obtener como moléculas que pueden ingresar en nuestro organismo a través de nuestra alimentación. Así de sencillo. Ok, Alimentándonos bien, tratando de siempre estar pendiente de cómo está nuestro cuerpo reaccionando a las cosas y entonces así nosotros podemos mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestro daño al ADN que pueda ser producido por estos eros, porque siempre los vamos a mantener en un estado de equilibrio en donde ellos van a estar más bajos que los antioxidantes y por lo tanto no van a hacer daño. Entonces, punto 1A, no creo que a corto plazo un fármaco, pero sí creo que a corto plazo podemos mejorar muchísimo nuestra alimentación y conocer nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo varía teniendo en cuenta cómo internamente él está. ok. Bueno, profe, ahora que habla sobre los obstáculos y cómo nosotros como un país hemos tenido, bueno, hemos estado como bajitos en información o estudios al nivel de llegar a crear realmente fármacos de esa talla. Usted como profesional en el estudio del cáncer y la bioquímica, ¿qué obstáculos ha tenido a lo largo de su carrera? Cuéntenos alguna experiencia así que usted diga, uy, no, esto no lo voy a olvidar nunca. Mira, yo soy de las personas que piensa y de repente esta pregunta le va, no, la respuesta no es lo que esperas. Pero antes de ser investigadora, creo que soy persona y soy mujer. Y creo que para mí, ninguna de las cosas que otras personas pueden tener como obstáculos se han constituido un obstáculo. Tal vez son cosas que en Ok, su momento me han producido dolor, me han hecho pasar por momentos que hubiera querido no vivir, pero al final, cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses y todo se calma, porque en la vida todo pasa, me doy cuenta que eso que creía que era un obstáculo era una oportunidad para crecer. Entonces, yo no creo que yo haya tenido obstáculos en la vida para poder llegar a tener fármacos o no fármacos o poder integrarme un poco más con la investigación. No, creo que he tenido momentos en los cuales he tenido que hacer un par en la investigación para dedicarme a otras cosas que gracias a Dios siempre han sido cosas muy bonitas que me han hecho crecer, pero que indudablemente me alejan un poco la investigación. Ahora, esa es la respuesta a Marisela, ¿no? Ahora un poco la respuesta exactamente, la respuesta científica. en el ámbito un poco más científico, es indudable que nosotros frente al cáncer tenemos algo y es que el cáncer, así las características sean muy semejantes, es un grupo muy variado de enfermedades. Cada órgano es una enfermedad diferente, por lo tanto, trabajar un cáncer es olvidarse del resto del cuerpo humano. El cáncer le puede dar a cualquier célula de nuestro cuerpo, así que imagínense cuánta variabilidad puede haber. En ese Sí, sentido, uno de los primeros obstáculos es que es una enfermedad muy, muy variable. Además de eso, abarca demasiados órganos, no está focalizado a algo muy específico. Por lo tanto, cuando tú consigues algo eficaz contra mama, no lo puedes utilizar en próstata o lo consigues para pulmón, no lo puedes utilizar en piel. ¿Okay? Entonces, esa gran variabilidad hace que el campo sea muy grande, es un campo de estudio muy grande. Aparte, creo que dentro de todo, muchos de nosotros pensamos que uno, el cáncer si se detecta a tiempo no se da, y dos, si se detecta tardíamente, pues ya para qué. Eso es lo que realmente se dice normalmente en el ámbito científico. Entonces, creo que todos los esfuerzos últimamente se están enfocando un poco más en la parte preventiva que en la parte de buscar un fármaco. Porque si sabemos que si prevenimos, entonces se disminuyen costos de hospitalización, costos de fármacos y demás.
y por desgracia en nuestra sociedad todo gira en torno al dinero y las oportunidades que puedan tener. Sin embargo, eso no quiere decir que no se estudie cáncer. Sí se estudia cáncer y se estudia muchísimo. En nuestro país hemos dado pasos gigantes en el estudio del cáncer. Realmente hay instituciones, el cancerológico, el mismo radiooncológico el oncológico aquí en Cartagena. Son sitios en donde ha evolucionado mucho, pero muchísimo los estudios en cáncer y ha evolucionado después del COVID. Parece que nos estamos enfocando también en una investigación no solamente básica, sino un poco más humana, que tenga en cuenta no solo la persona que sufre cáncer, sino también a sus cuidadores. Entonces, las investigaciones sí están dándose de carácter más, más cercano al método científico y de manera muy, muy bonita, enfocándose en todos los puntos o las aristas que el cáncer pueda tener. Claro. Y bueno, aprovechando de que usted acaba de mencionar este componente social, humano, que debería ser un componente muy importante para todos los científicos, está muy claro que a los científicos muchas veces nos hace falta este componente social y es algo que la conciencia del mapache nos queremos centrar. De hecho, esta iniciativa es para que todas las comunidades científicas y no científicas puedan enterarse de los temas que se están tratando en la ciencia. Entonces, en todo este marco, ¿cree usted que esta información, la información de esta entrevista, es importante para la sociedad y por qué a nosotros nos debería interesar este tema? Miren, partamos de una base. Todo lo que tú sabes y no lo puedes decir al mundo de una u otra forma, es como si no lo supieras. Y cuando uno se dedica muchísimo a estudiar algo y tú no eres capaz de llevárselo a la sociedad, no estás haciendo nada. Cualquier cosa que yo les pueda decir de mis investigaciones aquí, no le quedará en la mente a 50 personas, a 10 personas, no. Yo creo que con que le quede en la mente a una persona, esa persona es un cambio, porque ella va a ser multiplicadora de las cosas que van pasando. Y por supuesto que yo creo que es importante que nosotros sepamos que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que se puede curar, es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad a la que no hay que tenerle miedo, es una enfermedad con la que podemos luchar día a día, trabajando en tener nuestra mente sana, nuestro cuerpo sano, nuestra vida sana, que podemos encontrar muchos medicamentos en nuestros alimentos que nos pueden ayudar a disminuir algunos de los efectos del cáncer. Miren que una persona cuando está teniendo el tratamiento de quimioterapia y todo eso, una de las cosas que más les dicen es que por favor se alimenten de manera adecuada y sana. Y sin embargo, en el mismo estado anímico de la persona y muchas veces alguna afección que puedan tener a nivel bucal les impide hacerlo. Entonces, yo creo que toda esta información sí es importante para la sociedad, sobre todo para que nos concienticemos de que el cáncer, aunque es una palabra horrenda, es una palabra con la que podemos luchar. Es una palabra a la que no tenemos que tenerle miedo, a la que lo que tenemos que tener es mucha esperanza, desde los científicos hasta las personas que lo padecen y los cuidadores. Entonces, yo creo que es importante que se hable del tema sin tabúes. Claro, claro. Bueno, aquí podemos ver pues la transversalidad que pueden tener las ciencias y como un tema tan científico como lo es el cáncer y la cantidad de moléculas y nombres raros que involucra este tema, también puede ser un tema muy social y humano. Entonces, ya escuchando todo lo que la profe nos dijo, todas las experiencias que nos contó y también conociéndola un poquito más, su parte humana al hablar del cáncer, nos gustaría abrir el espacio a las preguntas. Van a hacer preguntas de cualquier duda que le haya quedado
acerca de lo que estuvimos escuchando hoy o incluso cualquier comentario acerca de este tema que seguramente alguien ha pasado por algún momento de un cercano o personal con respecto al cáncer y esta entrevista le sirvió para algo, le ayudó en algo, le hizo recordar algo. Entonces abrimos ese espacio para que nuestra profe Marisela aquí nos esté escuchando y resolviendo pues también. Incluso nos hemos dado cuenta que la profe Marisela es una excelente consejera. Así que eh, psicociencia con la profe Marisela. Bien, Aquí bien. tenemos uno de Cristal Luna. Dice, de una manera resumida, ¿crees que la biodiversidad es importante para estudiar y tratar el cáncer? Obvio que sí. Te voy a decir 2 puntos. Ahorita que leí ahí me encantó. Una de las cosas es la biodiversidad en nuestra fauna y en nuestra flora, porque nos permite, por ejemplo, obtener muchos fármacos a partir de las plantas. Nos permite tener muchos modelos animales con los cuales nosotros podemos estudiar el cáncer. Entonces, obvio que no hay nada, para mí no hay nada más importante o fuente más grande de fármacos que la misma biodiversidad. Eso es una cosa que nadie puede olvidarse. Los grandes fármacos han salido de la biodiversidad. Eso es de ahí. Y además de eso, que eh, muchas veces la misma planta, generalmente cuando nosotros conseguimos un fármaco o un producto natural o algo, o una planta, cuando son las mismas especies, cuando es la misma especie en diferentes países, comparten el mismo metabolismo, por lo tanto van a compartir las mismas moléculas. Esa planta va a sintetizar exactamente las mismas aquí, en la China, en Brasil, en En Estados donde Unidos. sea. Así sea diferente. Aquí se va a llamar Marisela Viola, allá se va a llamar Marisela, no sé, Herrera, en otro lado Marisela, cualquier, van a ser la misma especie. Metabólicamente hablando, van a sintetizar las mismas moléculas. Entonces, es súper importante porque no importa dónde estemos, la biodiversidad nos permite tener las mismas moléculas de las mismas plantas y poder extraerlas para tratar el cáncer. El cáncer y cualquier otra enfermedad, ¿no? Claro. Dice, ¿cuáles son los principales mitos alrededor del cáncer? Pregunta Ismaela. Ismaela, bueno, yo creo que el mito más grande que hay es, si tienes cáncer te mueres. Ese es el mito más grande que hay, lo cual no es cierto, porque eso depende del estadio en el cual se esté detectando el cáncer, si es un estadio temprano o un estadio muy tardío, de la velocidad con que se le dé el tratamiento, del sistema inmune que tenga la persona en el momento y que pueda soportar de pronto los tratamientos, de, el, de la inteligencia de los médicos y del material, de todo el grupo médico que diga es mejor hacer como siempre una cirugía y sacar todo y luego hacer una radio, o esos médicos que dicen no, no vamos a hacer la operación, vamos a esperar y vamos a esperar. Ese creo que es el mito más grande y además es el mismo que todos tenemos. Sí. Dice José Daniel, ¿qué recomendaciones le darías a un estudiante de biología con mucho interés sobre la bioquímica del cáncer? Eh, Les recomiendo que la estudie, que la tome como un proyecto de vida porque eso es súper divino. Que muchas veces no va a ser fácil estudiar. Estudiar cáncer no es fácil porque necesitas células, necesitas un sitio un poco más con ciertas características que no tenemos en todos los laboratorios. Pero cuando tú comienzas a estudiar bioquímica del cáncer, puedes entender tantas cosas, pero tantas cosas hasta de tu propia vida, que realmente te apasionas por eso. Entonces, ¿qué recomendaciones? Que lo estudie, que no le tenga miedo a los retos,
y que pase lo que pase, siga su sueño, siga su intuición, siga su sentir, que eso siempre lo va a llevar a un buen sitio. Claro. Sergio C. Sellis Osorio, ¿podría darnos ejemplos de alimentos que ayudan a la prevención del cáncer? Todos, yo creo que todos los que mantengan de alguna forma un equilibrio. Miren, una alimentación balanceada va a ayudar a que tus células se mantengan en un estado adecuado. Entonces, ellas no van a tener acceso a una epigenética. Ellos no van a tener acceso a un daño en el ADN debido a tu entorno. ¿Por qué? Porque tu entorno es saludable. Entonces, tú puedes, por ejemplo, comer uvas que tienen una cantidad de antioxidantes o simplemente tomar vino. Es lo mismo. Estás consumiendo, no es lo mismo, las uvas son más sanas, ¿no? Pero es lo mismo, no te vas a emborrachar, vas a tomar una copa de vino tinto, preferiblemente que tiene mayor cantidad de flavonoides, por decirlo de alguna forma. Eh, Comer muchas frutas que tengan carotenos, todas esas que tienen conchas amarillas, ellas son muy ricas en carotenos, del pepino, que tiene gran cantidad. Eh, Últimamente hay un boom, yo no sé si ustedes de pronto han escuchado eso, el boom de que la sangre se vuelve ácida y entonces lo hace lo ácido y tienen que tomar un poco de limón en ayunas y todo ese cuento. Bueno, realmente yo creo que lo del limón en ayunas más que por la sangre ácida o algo de eso, tiene que ver un poco por la gran cantidad de vitamina C que tenemos. Y la vitamina C es un precursor para la síntesis del colágeno. Y el colágeno es de esas proteínas que está como 70 y pico por ciento en nuestro organismo, nos mantiene muy bien los huesos, nos mantiene la piel, nos mantiene las articulaciones. Entonces, si tú tienes todo eso sano, ¿qué probabilidades hay de que venga, aunque tú estés expuesto mucho al humo del cigarrillo, siendo, por ejemplo, un fumador pasivo, y tienes todas tus células súper sanas y tu entorno sano, ¿qué probabilidades hay de que te dé un cáncer? Es mucho menor. Entonces, a eso me refiero Ah, cuando una alimentación muy balanceada. Eso no quiere decir que de vez en cuando no te comas tu hamburguesa o tu chicharrón o no sé, esas cosas que son muy de nosotros en la costa, pero eres consciente que no todo el tiempo lo vas a estar comiendo, ¿no? claro. Última pregunta. Dice, ¿es el cáncer una consecuencia de la evolución? Yo creería que el cáncer no es una consecuencia de la evolución, tal como por ejemplo Darwin nos lo pudo haber planteado hace muchísimos años. Yo creo que el cáncer es una consecuencia un poco más de la polución, del daño ambiental, por ejemplo, de todos esos tóxicos a los que nos estamos exponiendo diariamente. Pero una evolución natural, no, sino a algo extraño, porque el cáncer se da cuando existe una mutación dentro de esos genes que predisponen o esos genes que se dañan normalmente. Entonces, si no hay nada que induzca esa mutación, pues nosotros no vamos a tener cáncer. Y evolutivamente, las mutaciones en nuestros genes son muy poco probables. Existen muchos exones y muchos intrones solapándose para que no se dé las mutaciones, entonces eso es muy poco probable. De manera personal, creo que no es de la evolución, es de la contaminación ambiental y de rodearnos de un ambiente tóxico. Ok. Bueno, muchas gracias a la profe Marisela por el día de hoy acompañarnos. Hay una pregunta Por, importante aquí que creo que no hemos tocado. a ver, La que sigue, ¿hay alguna forma de tratar o eliminar un cáncer hereditario antes de que se de que manifieste? se manifieste. Miren, les había comentado, realmente ese es uno de los, y lo quiero tocar y me tomé el atrevimiento porque en octubre precisamente es el mes rosa, todos lo sabemos. Es el mes del cáncer de mama, de la lucha contra cáncer de mama. Y el cáncer de mama es el cáncer por excelencia hereditario.
existen algunos genes que te predisponen a ese cáncer, el BRCA1 y el BRCA2, y es para hombres y para mujeres. Realmente tú no puedes eliminar el cáncer, porque tú no sabes siquiera si te va a dar cáncer. Tú tienes el gen y tú tienes una predisposición muy alta a tener el gen. Tú lo que tienes es que tratar de llevar una vida en la cual ese gen no se active, porque recuerde que tenemos predisposiciones ambientales y predisposiciones hereditarias. Si tú tienes las hereditarias, merma las ambientales porque está ya. Y si tienes las dos, equilíbralas. Y si no tienes ninguna, bendito sea el Señor. Maravilloso. Que aquí lo más importante es ser consciente de que si tú tienes un gen en tu organismo que te predispone al cáncer, trates de luchar contra la predisposición ambiental y estar muy, muy alerta a todos los cambios que tú puedes tener en tu cuerpo. Nuestro cuerpo habla, niños. O sea, nuestro cuerpo nos dice a gritos cuando estamos enfermos. La piel se nos opaca, el cabello se nos comienza a caer, tenemos una tos persistente, tontamente, una tos que no se nos quita, nos pesa más un seno que el otro, no podemos dormir de un lado porque se nos apacharra más. Les estoy hablando de manera muy, muy coloquial para que podamos entender que cuando nosotros nos aprendemos a conocer y nos analizamos, a nosotros no nos gusta analizar nada, pero si nosotros nos comenzamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo habla. Y a veces simplemente estamos estresados porque tenemos un parcial, porque mi hijo no quiso comer, se peleó con el novio, cualquier otra cosa tonta, ¿cierto? Y es un estrés normal que al día siguiente se te pasa, pero hay momentos en donde el estrés es constante. Te duele la espalda constantemente, te acuestas, te levantas y todo. Cuando te das cuenta, simplemente tienes un tumor en la en tu columna vertebral, por ejemplo. O tienes dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y no le prestas atención al dolor de cabeza y no se te quita con nada, que es lo peor. Vas y tampoco es migraña. Tómate el trabajo de hacer un poco. Así de sencillo. Si tú lo detectas a tiempo, funciona. Y si tú te conoces, luchas contra él. Esa pregunta era para eso, para explicarles que debemos conocernos y que aprovechen este mes, el mes rosa, para que podamos aprender a hacernos el examen de mama y todas esas cosas que parecen tontas, pero crean una gran diferencia entre vivir y vivir súper bien. Bueno, profe, muchas gracias. Aquí tienen una gran fanaticada, Samir, Karen, un montón de gente que la quieren mucho. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y esperamos que esta charla, esta entrevista a nuestra profe Marisela les haya quedado muy interiorizada a cada uno de ustedes y que empecemos a aplicar los consejos que nos ha dado la profe Marisela en el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista con un nuevo entrevistado. Los queremos mucho. Hasta pronto. Un placer, feliz tarde, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación.